Aleluya. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bendito es Cristo. Seguimos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana. Más bien, empezamos nuestra transmisión a partir de este momento en la cuenta de Facebook. Desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Y bueno, hemos estado hablando acerca de lo que es la instrucción en el hogar y los resultados que deben ser obtenidos de instruir en el hogar a los hijos, instruirles con la palabra de Dios, como dice el libro de Deuteronomio, al salir al campo, al salir de la ciudad, al regresar a casa, al acostarnos, al levantarnos por el camino, etcétera. Debemos instruir a nuestros hijos en el consejo de Dios. Y hemos hablado ya de 6 y quizás 7 resultados. Instruir en el hogar a los hijos va a darles a ellos sabiduría, doctrina, razones prudentes y consejo de prudencia, es uno solo, llevamos 3. Justicia, juicio y equidad son 3 más, suman 6. Sagacidad, sí hablamos de la sagacidad la vez pasada. Nos quedan todavía por hablar de inteligencia, cordura, aumentar el saber, adquirir consejo, entender parábola y finalmente la declaración y dichos obscuros o dichos profundos. Cuando hablamos de inteligencia, siendo el siguiente elemento, el siguiente resultado que nos da la instrucción en el hogar, y quiero hacer un comentario marginal que no debe pasarse por alto. La instrucción en el hogar no solo es a los hijos menores de edad, sino a los hijos que han crecido, a los adolescentes, a los adultos, pero al mismo tiempo debe ser instrucción para la pareja, para los padres. Y si hay algún pariente cercano viviendo en casa, también debe ser instrucción para ellos. Debemos entender que no solo es para los hijos, sino para todos. Y esta instrucción en el hogar también debe complementarse con lo que es la instrucción en la iglesia local. Lo que antes para los judíos era la instrucción en la sinagoga, para nosotros es la instrucción en la iglesia, en la reunión de santos. Bien, hemos hablado de todos estos beneficios, hablemos de lo que es la inteligencia. La palabra inteligencia la vamos a encontrar ahí en... permítanme, ¿sí les hablé de inteligencia la semana pasada? ¿Sí o no? A ver, si alguien me lo puede comentar. Bueno, mientras me lo comentan, yo voy a hablar de la inteligencia. Sí, creo que sí. Bueno, a ver, la inteligencia. La inteligencia es un argumento que por extensión se convierte en deducción, razón, habilidad, entendimiento y sinónimo de sabiduría. Creo que sí lo mencioné la semana pasada. Inteligencia. Vamos a ver los textos y con ellos vamos a tener ya frescura. Perdónenme por no haber revisado la transmisión de la semana pasada. Deuteronomio 4:6. Deuteronomio 4:6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Allá en Job capítulo 12, empiezo a empezar a recordar y creo que sí lo mencionamos. Vamos a dar otro golpe al clavo y continuamos con los demás puntos. Tal vez los agotemos hoy, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. A Job capítulo 12, versos 12 y 13. En los viejos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y la fortaleza,
suyo es el consejo y la inteligencia. Y aquí el libro de Job, específicamente, Job mismo nos está hablando de lo que es la madurez, el crecimiento. Cuando habla de los viejos, no solo se refiere al evento de haber pasado 2 años ya en un ser humano, sino el hecho de que ese paso del tiempo ha dejado en la memoria del anciano la madurez para poder discernir entre lo bueno y lo malo, para poder enseñar a los más jóvenes y para hablar con inteligencia. Es muy probable que un anciano no pueda hacer ciertas labores mecánicas por su edad, ya la fuerza ya haya debilitado su cuerpo, pero tendrá la inteligencia para guiar a quienes pueden hacer esta labor y decirles cómo hacerlo, en manera tal que la gente más joven aplique su fuerza y con la inteligencia del anciano se pueda realizar cierta labor. Esto es importante. Estos 2 textos nos hablan de la madurez en los ancianos, la madurez en la gente, y al mismo tiempo la inteligencia está en Dios. Esto significa que la inteligencia viene de Dios. Dios nos obsequia la inteligencia para poder separar mentalmente o distinguir con entendimiento y atender y considerar las circunstancias que nos rodean. Esa palabra, la primera palabra en hebreo es tabán. Tabán como suena, B grande, tabán como suena, y la A, cada letra A tiene un acento de sombrero, un acento circunflexo. Y significa eso, significa un argumento. También puede significar un capricho, pero la mayoría de los significados tienen que ver con discreción, razón, habilidad, entendimiento, sabiduría. Noten el sinónimo de sabiduría, tabán. Y luego encontramos allá en el primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 11. Primero de Reyes 3, 11. Aleluya. Y díjole Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos. Antes demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Salomón, entre otras demandas, puso la inteligencia. Pidió a Dios inteligencia y Dios le dio inteligencia. Esa palabra que aparece en ese texto tiene el significado de es bin, B grande, y latina con sombrero, con acento de sombrero, acento circunflexo, Y y N, así como 4 letras nada más. B, I, Y, N, bin. Y significa separar mentalmente, distinguir entendidamente, atender, considerar, ser astuto, diligentemente, discernir. Elocuencia también significa instrucción, tener inteligencia, ciencia, conocimiento, mirar bien hacia cierta dirección, ser prudente. La inteligencia va a expresarse en cualquiera de 2 direcciones. Cada una de esas direcciones se opone. Una se opone a la otra. Habrá inteligencia para hacer lo malo, lo cual no es del agrado de Dios, e inteligencia para hacer lo bueno, de lo cual Dios está buscando en nuestros corazones. Bueno, la inteligencia en el plano divino es que nosotros nos movamos hacia lo que es correcto, hacia lo que es el cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios. En el segundo del libro de Crónicas, capítulo 30, verso 22, segundo de Crónicas 30, 22, encontramos otra palabra utilizada para inteligencia.
30:22. Segundo libro de Crónicas 30:22. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la solemnidad por 7 días, ofreciendo sacrificios pacíficos y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Dice aquí que tenían buena inteligencia. Y esta palabra es sakal, sakal, S-A-K-A-L, S-A-K-A-L. Esa palabra sakal significa ser circunspecto, estar circunspecto, es decir, estar en una posición de discreción, de cierta madurez. Eso es lo que significa sakal. También significa inteligencia, ser inteligente, ser instructor, ser experto, prudente, tener buen éxito, enseñar, tener entendimiento, hacer entender, entendimiento y otra vez sabiduría. Muchos de los términos que estamos viendo en este pasaje de Proverbios 1 como resultado de la enseñanza o la instrucción en el hogar tienen que ver con sabiduría, prudencia, sensatez, la conducta adecuada que Dios busca en nosotros. En Job 28:28 vamos a encontrar una palabra más para inteligencia, y es binah, que es una declinación de bin. Ahí en Job 28:28, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Y este principio lo está diciendo Job en su discurso, de defensa frente a sus amigos que le han venido a condenar con sus argumentos. Bien, Job está hablando de la inteligencia como una acción en la que uno se aparta del mal. Eso es lo saludable y lo correcto. Si aplicáramos las 7 relaciones básicas para la inteligencia, aquí encontraríamos la segunda relación básica: apartarse del mal es la inteligencia. La primera relación básica sería la obediencia a la palabra te da inteligencia. Y si habláramos de la tercera relación básica, someterte al señorío de Cristo, al señorío divino, es inteligencia. Atender a los tratos personales de Dios en tu vida, el cuarto punto, es inteligencia. En fin, los 7 principios. Pero aquí estamos encontrando el segundo principio: apartarse del mal es la inteligencia. Esa palabra es binah, B y latina Y-N-A-H, binah. Yo diría que es tal vez una palabra declinante o declinación de. Muy bien, entonces encontramos que el enseñar a los hijos, el enseñar a la esposa, el enseñar a los parientes cercanos y lejanos en el hogar, a los vecinos que nos acompañan, a los amigos que vienen y nos acompañan en casa, enseñar la palabra de Dios va a dar estos resultados. Tenemos ya hasta aquí sabiduría, doctrina, razones prudentes y consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, sagacidad, inteligencia. Nos quedan 4 puntos, vamos a tratar de acelerarlo. El siguiente punto es cordura. Y la cordura nos habla de una actitud como resultado de prudencia y sabiduría, una actitud para conducirnos en torno a circunstancias completamente difíciles. La cordura está siempre en aquella persona que ve venir el vendaval y lo que hace es detenerlo con la actitud correcta. Cuando hay un proverbio específico que dice que la palabra blanda hace
a dejar la ira. Entonces, cuando nosotros tenemos cordura, vamos a evitar la aflicción. Recuerdo un testimonio que de suyo es la intención de dar a conocer la expresión de la cordura. Dos hermanos en Cristo, escuchen bien, dos hermanos en Cristo se encontraron, uno de ellos, los dos se encontraron por causa de un pariente que estaba en el hospital, se encontraron en el hospital. Uno de ellos, voy a inventar nombres, uno de ellos vio venir a aquel hermano en Cristo y le dijo: Tebas, ¿cómo estás? Y Tebas voltea y ve a Onesíforo, le dice, y se ve muy molesto Tebas contra Onesíforo. Entonces Tebas empieza a vociferar y a gritar con una actitud de enojo, pero de enojo tremendo. Entonces Onesíforo tiene que callar. Primera actitud de cordura, callar ante la provocación, callar. Pero, bueno, se apagan los ánimos, primer episodio diríamos, se apagan los ánimos. En el segundo episodio, Tebas se acerca a Onesíforo, han pasado ya muchos minutos de silencio, ellos están por un pariente que está ahí en el hospital, y Tebas se acerca a Onesíforo, y Onesíforo le dice: Dios te bendiga. Y Tebas, con una actitud molesta todavía, le grita: ¿qué? Y Onesíforo le dice: Dios te bendiga. Y vuelve a gritar Tebas: ¿qué? Pero así gritando y con una actitud completamente de enojo. Y termina diciendo Onesíforo: Dios te bendiga, pero con el énfasis para que lo escuchara sin provocarle a nada. Se acabó el conflicto. Al día siguiente, estos dos amigos en Cristo, curiosamente, y hermanos en Cristo también, curiosamente, pero que tenían como referente a un pariente. Los dos tenían a un pariente enfermo. Al día siguiente se vuelven a ver las caras. Y ahí está el pariente por el cual ellos estaban en el hospital. Y lo que hace Tebas es venir en una actitud diferente hacia Onesíforo y pedirle perdón y abrazarlo. Y Onesíforo le dio una respuesta cuerda, una respuesta de cordura. Le dijo: vamos a estar juntos en el cielo. Hay un apóstol, voy a reservarme su nombre, o tal vez voy a inventar el nombre de él. Vamos a hablar del apóstol Piedra Grande. Apóstol Piedra Grande tuvo una grande diferencia con Filipos y su esposa. Apóstol Piedra Grande dejó de hablarles. Un apóstol, sí. Los seres humanos todavía somos eso. Seres humanos con debilidades, conflictos. Dejó de hablarles a Filipos y su esposa. Partió a la presencia de Dios un evangelista con el cual tenían comunión tanto Piedra Grande como Filipos. Filipos no tenía nada en contra, así que le llama por teléfono. Piedra Grande no le contesta porque sabe quién le está llamando. Le manda mensajes por correo electrónico, Piedra Grande no le contesta. Y le manda mensajes por muchas maneras, no le contesta. Entonces, lo que hace Filipos es hablar con otro hermano como enlace para que Piedra Grande sepa. Filipo le dice: mira, dile a Piedra Grande que lo único que quiero darle a conocer es que este gran evangelista fulano de tal ya partió a la presencia de Dios y las exequias fúnebres serán en tales días. Bueno, llegan a las exequias fúnebres Filipos y su esposa, Piedra Grande y su esposa,
y en un momento dado se encuentran la esposa de Filipos y Piedra Grande. Y la esposa de Filipo le dice: vamos a estar juntos en el cielo. ¿Se dan cuenta? Las diferencias que tengamos en esta tierra, arreglémoslas en esta tierra. En el cielo no debe haber esas diferencias. No debe haberlas, no va a haberlas, no podrá haber manera de encontrar diferencias entre los hermanos allá. Pero la cordura es para conducirnos correctamente aquí. El Señor Jesús dice: si tienes algo contra tu hermano, ve y háblalo con él. Si te oye, vamos a verlo allí en Mateo capítulo 18. Mateo 18 dice, en el verso 15, Mateo 18, 15, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyelo entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso es cordura. Primero hay que hacerlo a solas. Después hay que usar un testigo, 2 testigos. Finalmente decirlo a la iglesia cuando no hay la actitud correcta y adecuada para estrechar lazos, sino para romper relaciones. Es importante, hermanos, muy importante que tengamos esa relación de cordura. Y luego de la cordura sigue todavía déjenme encontrarlo aquí. Después de la cordura tenemos aumentar el saber. Bueno, aquí no necesitamos definiciones, sino entendimiento de lo que significa aumentar el saber. Cada vez que leamos la palabra de Dios, vamos a aumentar el conocimiento, el saber. Vuelvo a Deuteronomio 4, en los versos 6 al 8. Dice Moisés, hablando palabra de Dios al pueblo de Israel: guardadlos. Habla de los mandamientos de Dios, habla de los testimonios, los decretos, los derechos, los reglamentos, las normas de Dios. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta, porque qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos, así como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Bueno, mi hija está haciendo un ensayo sobre las diferentes, le llama familias jurídicas, o yo diría las diferentes líneas del derecho que han formado las naciones y que han formado ciertas culturas y que han adoptado ciertas naciones el día de hoy. Por ejemplo, el derecho griego, o las fuentes del derecho de Grecia, que han influido en ciertas naciones. El derecho romano, que es fuente primordial de todas las naciones iberoamericanas y algunas otras naciones ahí de las fronteras. El derecho romano en sí mismo es una de las grandes familias de las que se habla en este ensayo. Pero yo estudié en la universidad y la carrera de Derecho, y no recuerdo que me hayan hablado de el derecho judío. Y cuando hablan de la norma que dice ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, vida por vida, en la universidad se refieren a la ley del talión, que es una ley babilónica, y no se refieren a la
ley de Jehová que está en la Biblia. Y esto es garrafal. Yo estoy seguro que en las universidades de Israel deben estudiarse estos temas de derecho bíblico, llamémoslo así. Pero en otras universidades solamente algunas tal vez lo tengan como una especialidad ajena al concepto general del derecho. Les digo algo, en toda la Biblia yo he encontrado cientos de principios generales de derecho. Cientos. Cada vez que la leo, por ahí salta un principio general de derecho, otro principio general de derecho. Son principios vigentes hoy en día, por lo menos en México, yo diría a nivel mundial, son principios vigentes del derecho. Es interesante esto y es lo que nos da el poder leer la Biblia continuamente, leerla no una ni dos veces, sino tantas cuantas veces podamos leerla completa. Si tú lees un promedio de 10 a 15 minutos cada día, habrás leído la Biblia una vez al año. Si tú doblas el tiempo y aplicas un esquema de lectura bíblica, podrás leer la Biblia completa, con el Nuevo Testamento completo, con el Evangelio de Juan 3 veces, con el libro de Proverbios 2 veces. Si tú aplicas la disciplina de leer 30 minutos cada día la Biblia, habrás leído unas 3 veces al año la Biblia completa, con 30 minutos diarios. Si tú aplicas una hora diaria en promedio, habrás leído una hora promedio cada día en todo el año, habrás leído la Biblia 4 veces. Y si tú aplicas la disciplina de leerla una hora con 10 minutos, una hora con 15 minutos, la habrás leído entre 5 y 6 veces en todo el año. Es un libro hermoso en su literatura, pero más hermoso en sus principios de sabiduría. Alguien te dirá, no, que ahí se habla de muchas guerras, de masacres y todo eso. Y nosotros lo que debemos hacer es entender los contextos de las guerras, los contextos de las masacres, los contextos de cada evento, incluso de los homicidios o de los adulterios, para no dejarnos llevar por comentarios que quieran alejarnos del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios debemos leerla en su contexto completo para poder entenderla. Y insisto, en toda la Biblia encuentro yo cientos de principios generales de derechos. Acabo de mencionar la ley que se llama del talión. Bueno, en la Biblia, en el Pentateuco está ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, vida por vida. Ahí ya son 4 principios generales de derecho. Está el pagaré. El pagaré lo encuentro por lo menos 2 veces en la Biblia, por lo menos 2 veces. La primera, en la parábola del samaritano. Cuando deja a aquel hombre herido en el mesón, dice, lo que gastes de más, yo lo pagaré. Ahí está un pagaré. Y en la epístola a Filemón, Pablo le escribe a Filemón y dice, si algo te debe Onésimo, yo lo pagaré, dice. Entonces, y ahí nada más les estoy dando 2 ejemplos, pero hay infinidad de ejemplos. Entonces, nosotros vamos a aumentar el saber. Vamos a aumentar el saber con la escritura. ¿Y qué más vamos a recibir? Vamos a adquirir consejo. Muchas veces no vas a tener a quién acudir para pedirle consejo. Muchas veces no vas a tener tampoco la manera de hablarle por teléfono a esa persona, o de escribirle un texto. Pero si tienes la palabra de Dios, puedes doblar tus rodillas, orar y decir, Señor, dame consejo. Y Dios va a abrirte el entendimiento, va a llevarte a textos bíblicos que van a darte consejo, el consejo que tú necesitas. Sí, la Biblia es el primer principio donde vamos a adquirir consejo. ¿Y qué más? Entender parábola. Bueno, existen parábolas
que Dios ha dado, que son enseñanzas a partir de historias que se describen de una manera que nos puedan dar el consejo de Dios. Entonces, las parábolas son dadas para que los que son llamados del Señor las entiendan. Me parece que es Mateo capítulo 13, vamos a ver ahí en el capítulo 13, me equivoqué de capítulo, es el capítulo 13, estoy en el capítulo 14. Bueno, ahí en el capítulo 13, verso 9, quien tiene oídos para oír, oiga. Eso lo dice después de haber hablado la parábola del sembrador. Y de entrada, ¿qué entendimiento podemos tener de que una semilla cayó en suelo duro y no pudo germinar? Otra semilla cayó entre pedregales, germinó, pero por no tener raíz no pudo fructificar, se secó con el sol. La otra cayó entre espinos y los espinos la ahogaron. Y otra más semillas, muchas semillas cayeron en buena tierra, dieron fruto a 30, 60 y 100 por uno. ¿Qué entendimiento podemos tener de ello? Bueno, dice algo interesante en el verso 10. Llegándose los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué no les das una enseñanza directa, abierta, que sea entendible? ¿Por qué les hablas por parábolas? Y entonces el Señor da respuesta, verso 11. Estoy en Mateo capítulo 13, verso 11. Respondiendo él, les dijo, porque a vosotros es concedido saber, noten, los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Y entonces el Señor da la explicación de la parábola del sembrador. Pero me impacta sobremanera el verso 11. Dice, a vosotros es concedido el reino, es concedido saber los misterios del reino. Hay diferentes misterios mencionados en la Biblia. Está el misterio de Dios, el misterio de la piedad, el misterio de Cristo, los misterios del reino, y hay más misterios, ahorita mencioné solo 4, y cada misterio no son secretos ocultos por la eternidad, sino son secretos que Dios quiere revelar a sus íntimos, El proverbio dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Y de los reyes es escudriñar los misterios o los secretos. Está en Proverbios, estoy parafraseando el proverbio, pero es de los reyes descubrir el secreto. De Dios es ocultar el secreto, es de los reyes descubrir el secreto. Y la palabra descubrir tiene que ver por lo menos con 2 líneas importantes. Número 1, el rey va a encontrar en la escritura el secreto y lo va a comprender el rey. Pero después el rey después de haber comprendido el secreto, lo va a dar a conocer a los demás. Porque los misterios de Dios son para revelarse
mencioné el misterio de Dios, se menciona en la Biblia el misterio de Dios. De hecho, Apocalipsis dice que cuando haya pasado todos los juicios, entonces se revelará el misterio de Dios. El misterio de la piedad está mencionado en 1 Timoteo 3:16. 7 principios del misterio de la piedad ahí en 1 Timoteo 3:16. El misterio de Cristo, el misterio del reino, el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? Simplemente hay palabras muy, muy directas. El reino de los cielos está en la iglesia, o la iglesia es el lugar donde se asienta el reino de los cielos. Así que el Señor va a dar parábolas y los que están dentro del reino de los cielos entenderán las parábolas. Y todo esto tiene que ver con los 12 principios, o más bien los 12 beneficios que nos da Proverbios 1 del consejo o la instrucción en el hogar. Los hijos, la esposa, el mismo padre de familia, los parientes cercanos y lejanos que estén en casa, los amigos que estén en casa, van a entender los misterios, van a tener, van a adquirir consejo, van a entender parábola, van a entender las parábolas del Señor Jesucristo. ¿Cuán importante es esto? Dice el Señor que solamente a los discípulos les es dado conocer los misterios. Y dice: a cualquiera que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hermanos, ¿por qué lo dice el Señor? Debo decirles, hay un punto de equilibrio. No debemos encontrar en esto a Dios como mezquino, egoísta, no, sino Dios quiere la salvación de toda la humanidad. No toda la humanidad quiere la salvación. Dios quiere que todo hombre sea salvo. No todos los hombres quieren ser salvos. Pero aquellos que toman la fe como regalo de Dios para creer a la gracia divina y recibir por la fe y la gracia perdón de pecados, vida eterna, y recibir por gracia un conjunto de bendiciones gloriosas, entonces van a también entender parábola. Ahora, no todos los hijos de Dios van a entender parábola. Se requiere un crecimiento espiritual, se requiere madurez, y la madurez se obtiene a través de varios principios que están enlistados en la Biblia, y uno de los principios es el que estamos hablando, la instrucción en la palabra. Si tú no tienes un maestro, pero puedes ser autodidacta, Dios te va a enseñar. Conozco a un varón, un hermano en Cristo, muy precioso en Cristo, ese varón. Ese hombre estuvo en la Universidad de la Vida y hay un momento en que le dice el médico: ¿sabes qué? Tienes tuberculosis. Y él tenía que estar aislado en una celda. Nadie debía estar con él para que no fuera contagiado. Y entonces este hombre tenía tuberculosis y cada cierto tiempo tenía que ser revisado por el médico de la prisión. Y hay un momento en que el médico le dice: ¿sabes qué? No veo mejoría. Corres el riesgo de morir. Y este hombre se volvió a su celda y clamó a Dios. No tenía a Cristo en su corazón. Y clamó a Dios. Y no sé si todos los prisioneros cuando claman a Dios dicen: hazme el paro, pero yo sé de alguien que así lo dijo: jefe, hazme el paro. Yo pienso que nuestro Dios, en lugar de enojarse, ha de esbozar una sonrisa diciendo: este cuate, ¿cómo me llama jefe? Bueno, el Dios no va a decir este cuate, obviamente, perdonen, Dios no usa ese lenguaje, pero Dios va a decir: mira, ¿cómo me dice jefe? Hazme el paro. Bueno, pero Dios en su misericordia le hizo el paro. Dios lo sanó de tuberculosis.
Y entonces, cuando fue a esa consulta médica futura, posterior más bien, me dijo, vas bien, pronto te voy a dar de alta. Y lo sacó de la celda donde estaba aislado, sano ya, Dios lo sanó. ¿Qué pasó? Que él, cuando había clamado a Dios, bueno, lo hizo porque tenía una necesidad apremiante, que era su salud. ¿Y qué fue lo que pasó después? Que él empezó a afirmar sus pasos en Cristo y le llegó una Biblia. No sé qué versión le llegó. Y luego le regalaron otra Biblia que es la de la Torre del Vigía, la traducción que hacen los falsos testigos de Jehová. Y es interesante porque a pesar de que esa Biblia tiene, muchos errores de doctrina, escuchen bien, de doctrina, porque la amoldaron para su credo, inventaron su propia doctrina y luego amoldaron la Biblia. Bueno, le llegó esa Biblia, le llegó una Reina Valera antigua y total que en manera sumada, este varón tenía 4 Biblias en la Universidad de la Vida. No tenía un pastor, no tenía un padre espiritual que viera por él, no tenía un coadjutor, pero él empezó a leer la Biblia y lo que hizo fue leer el mismo versículo o el capítulo completo en cada versión. Así que el mismo capítulo lo leía 4 veces. Y lo que sucedía era que Dios le daba de manera inspiracional entendimiento al sumar la lectura de el mismo capítulo 4 veces. Eso es precioso. Fue autodidacta. Y es lo que está diciendo aquí la Escritura. Y es lo que está diciendo Proverbios 1. Entender parábolas. Entender parábolas. Y el último beneficio, el número 12, declaración y dichos oscuros, dice el verso 1. Y dichos oscuros, vamos a verlo. Palabras de sabios y sus dichos oscuros. Y lo que yo tengo aquí es dichos profundos. Vamos a ver lo que dice Strong en Proverbios capítulo 1, dice dichos oscuros, dice chida. No estoy hablando caló, así es. CH y latina con un acento de sombrero. Y D A H, la A también lleva un acento de sombrero. Y esto nos habla de lo que es profundo, las cuestiones duras, los proverbios, cuestiones profundas, duras, palabras profundas del Señor. Y es importante entonces, amados hermanos, entender esto. Hay un texto en el libro de las Crónicas, debe ser, cuando se habla de Salomón y de la sabiduría que él adquirió, y se le compara a Salomón con otros sabios contemporáneos de su época, de la región donde fue Salomón. Debemos entender algo que es muy importante. El reino de Israel se estableció muchos siglos antes de que emergiera la cultura griega con esa fuerza que motivó precisamente a, ahorita olvidé el nombre de este conquistador, Alejandro el Grande me parece que fue, y también fue mucho antes, primero fue, vamos a hablar de Egipto, Babilonia, pero ahí estaba el reino de Israel ya formándose, gestándose. La gran época de oro del reino de Israel se da entre David y Salomón,
¿sí? Y fue un reino de fama mundial para la gente conocida de aquella época, los lugares conocidos de aquella época, y eso habla precisamente de lo que Dios ya tenía en su corazón para el pueblo de Israel. Entonces, después va a venir Grecia, después va a venir Roma con toda su fuerza. Es la visión que tuvo Daniel, no, corrijo, la visión que tuvo Nabucodonosor y que le fue revelada por Daniel. Una de las visiones, o sueño más bien, el sueño que tuvo Nabucodonosor, el gran coloso, el gran ídolo de los pies de barro. La cabeza era de oro, hablando de Babilonia. El pecho era de plata, hablando del imperio medo-persa. Y luego viene el bronce, hablando de Grecia, y finalmente las dos piernas que eran de acero y las plantas de los pies, barro cocido mezclado con acero. Esa fusión no se puede dar. No hay una manera de mezclar correctamente el barro cocido con el acero. El barro cocido puede servir como algo que se ensambla al acero, pero con el tiempo, con el agua, con los golpes, el barro se desprende. Y esa es la visión y el coloso de los pies de barro. Me acuerdo muy bien, porque yo tenía una lectura estando allá en el bachillerato, y había un libro que hablaba del coloso de los pies de barro no recuerdo cómo se llamaba la terminación del título. Era una colección de lecturas, muchas lecturas que estaban ahí a manera del libro. Bueno, en esa visión, Daniel recibe la revelación y se la da a conocer a Nabucodonosor. Le dice: la cabeza de oro eres tú, el pecho de plata es el imperio medo-persa, y el bronce nos habla de lo que más tarde sería Grecia, y así. Los dichos profundos nos van a hablar de la revelación que Dios nos da de su palabra profética escrita, y la revelación que Dios nos va a dar de su doctrina también escrita. Ahí en Primera de Pedro, es Segunda de Pedro, capítulo 1. A ver, verso 19. Segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética, más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vean, número 1, tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien de estar atentos. Es la palabra Logos, la Biblia, ya escrita desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, 21, la cual alumbra como antorcha. Dice aquí dichos oscuros. Si la palabra alumbra como antorcha en los dichos oscuros reciben luz, y la luz nos permite entender esos dichos oscuros. Y se alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Estamos pasando por un tiempo de ciertas tinieblas a causa del príncipe de la potestad del aire, que Dios reprenda al diablo. Pero ya viene el momento en que la luz de la aurora iluminará esta tierra, porque Cristo vendrá a reinar a esta tierra por 1000 años. Dice algo más, dice: y el lucero de la mañana, este es Cristo, salga en vuestros corazones. Así que esa es la palabra profética más eficaz. Tú quieres aprender los dichos profundos, los dichos oscuros de la palabra de Dios, métete a un tiempo
autodidacta si no tienes quien te lo enseñe. Vuélvete un autodidacta, como este varón del que les hablé, que abría 4 ejemplares de la Biblia, diferentes versiones, y leía el mismo texto 4 veces. Y Dios le mostraba el contenido, Dios le revelaba la palabra escrita, la palabra logos. Es importante entonces que vengamos a la Escritura para aprender del Señor. Y ahí en Apocalipsis capítulo 19 verso 10, en la última línea dice: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Nuevamente, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí tengo una nota, 1 de Pedro 1:18. 1 de Pedro 1:18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Pero, a ver, no entiendo por qué. A ver. No, es 1 Pedro 1:11, creo que me equivoqué en la nota. Oh, sí, es 1:11, no sé por qué parece 8 este 1. 1 Pedro 1:11, ahora sí. Escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellos. Quiero leer desde el verso 10. Dice: de la cual salvación para nosotros, los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado. Esto es una hermosísima revelación para nosotros. Lo que habló Abel, lo que hizo Abel, lo que habló Dios mismo en Edén, cuando se pone en evidencia el pecado de Adán y Eva, cuando el Señor habla, la simiente de la mujer aplastará la cabeza a la simiente de la serpiente, y lo que Abel hace con sus sacrificios, que vienen a ser figuras proféticas, y lo que habla Noé, lo que habla o lo que hace Noé, y lo que habla Abraham, y lo que hace Abraham. Abraham fue profeta, y así pasando por Abraham, Isaac, Jacob, José el soñador, incluso Judá, en aquella relación con Tamar, etcétera. Y Moisés, evidentemente, Moisés, un gran profeta de Dios, Elías, Eliseo, el rey David, muchos profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel mismo, muchos profetas preguntaban: ¿qué es este mensaje? ¿Cómo entender que la Virgen dará a luz? ¿La Virgen? ¿Cómo una virgen va a dar a luz? Ellos simplemente lo hablaban por inspiración, así lo habló el profeta Isaías, y ellos deseaban conocer. ¿Qué es lo que estaban ministrando? Lo acaba de decir Pedro: profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros. En el Antiguo Testamento profetizaron de la gracia. Y la gracia inició con el ministerio del Señor Jesús. El precursor de este ministerio del Señor Jesús fue Juan el Bautista, cuando dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor Jesús también empezó su ministración a la gente: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así empezó la ministración de la gracia. Veamos pues, hermanos, todo lo que significa en beneficios para nosotros en cuanto a la instrucción en el hogar y beneficios para la familia.
el hablar la palabra de Dios, al levantarnos, al acostarnos, al ir al ir de camino al campo, por el camino al campo, en este caso, si llevas a tus hijos al trabajo, en este caso, si llevas a tus hijos a la escuela, durante muchos años, cuando yo llevaba a mis hijos a la escuela, sintonizábamos estaciones de radio con mensajes cristianos durante años, cada día, escuchando a dos predicadores puntuales por las mañanas. Y ahora, en este tiempo en el que llevo a mi hija a la universidad, por las mañanas ya estoy sintonizando nuevamente estaciones cristianas que nos hablen de mensajes. Según el mensaje, le dejo a la estación. Hay dos estaciones, hay dos estaciones en habla hispana, hay una más en inglés, pero las de castellano, las de español, sintonizo las dos, y aquel mensaje que me está llenando, le dejo ahí. Hermanos, es importante. ¿Y qué beneficios vienen? Bueno, entenderemos sabiduría y doctrina. Conoceremos razones prudentes. Recibiremos el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Recibiremos sagacidad y también inteligencia y sabiduría. No sé si me perdí ahorita. Cordura. Entenderemos parábola y declaración de palabras sabias y dichos profundos. Si esto te interesa, empieza tu disciplina. Si ya la estás llevando a cabo, continúa en ella y perfecciónala como Dios te guíe. Pero hazlo. Que tus hijos crezcan con el consejo de Dios, para que cuando sean adultos, como dice el proverbio, no se aparten del camino. Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Por la gracia de Dios, mis padres me enseñaron lo que ellos pudieron hacer, y también me llevaron a la iglesia cristiana para ser enseñado. Y bueno, tengo 38 años caminando en el Señor, sin apartarme ya, por su gracia, siempre por su gracia, solo por su gracia. Recuerdo, yo era un niño, era un pequeño, y a veces yo veía a mi papá que estaba con la Biblia abierta haciendo algunas notas. Por ahí existen varias notas que él dejó en alguna Biblia, y yo me acercaba y él me quería explicar y me decía: mira, hijo, así, así, así. Yo no le entendía, pero él me hablaba y me quería dar a entender el consejo de Dios siempre. Me acuerdo cuando mi mamá me dio por lo menos dos, hay muchas experiencias, pero voy a mencionar dos de ellas con mi mamá. La primera es que mi mamá me dijo: vamos a ayunar. Yo no sabía qué era ayunar, yo era un niño. Entonces puso un petate para orar y me dijo: no vamos a comer. Yo me quedé así: ¿cómo no vamos a comer? Mi mamá me llevó a un ayuno. Y me acuerdo otra experiencia que esa casi me hace llorar, pero me hace llorar de frustración. Yo era también un jovencito, y mi mamá me dice: ay, hijo, qué hermoso va a ser cuando uno muera y vaya a la presencia de Dios a contemplar su gloria y todo eso. Y yo casi me pongo a llorar. Yo no me quería morir. ¿Por qué? Pues porque yo no tenía las raíces de la palabra de Dios. Por la gracia de Dios, y solo por la gracia de Dios, hoy tengo un poco del entendimiento que Dios quiere que tengamos en abundancia
solo por su gracia. Entonces, amado hermano, si ya empezaste a instruir en el hogar, continúa en él y vas a aprender sabiduría, doctrina, razones prudentes, consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, sagacidad, inteligencia, cordura. Aumentarás el saber. Y fíjate bien, vas a aumentar el saber espiritual, vas a aumentar el saber racional, vas a aumentar el saber práctico. Te vas a asombrar de todo el saber, de todo el conocimiento que va a darte Dios en la medida que tú te llenes de la palabra. Vas a adquirir consejo, vas a entender parábola y vas a entender la declaración de los dichos profundos de Dios. Aquellos profetas del Antiguo Testamento hablaron por inspiración divina, y lo trascendente es que ellos no antepusieron su raciocinio. No se pusieron a cuestionar cómo una virgen va a dar a luz. No, eso no viene de Dios, lo quitamos. No, el profeta Isaías lo habló con total acertamiento. Moisés transcribe las palabras del Señor de Juan, de Génesis 3:16, Génesis 3:16, 3:15, cuando dice que la serpiente, vamos a confirmar, ¿no? Que la simiente de la mujer no tiene simiente. Enemistad, sí, el verso 15. Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Dios le está hablando a la serpiente. Y entre la mujer y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, te herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente. Tú le herirás en el calcañar. ¿Saben? El pie de Dios en esta tierra fue Jesucristo. Y en la cruz, el pie de Dios que estaba clavado en la cruz, a saber, el Señor Jesucristo, fue mordido por la serpiente, quien inyectó todo su veneno de pecado mortal en la humanidad del Señor Jesús. La serpiente mordió el talón de Dios, y el talón de Dios se volvió y le aplastó la cabeza. A algunos pastores israelitas usan unas botas que tienen en el tacón una especie de herradura, pero filosa, que cuando se encuentran una serpiente no lo piensan dos veces, se van sobre ella y con el talón le aplastan la cabeza a la serpiente para cercenarla del cuerpo. Hermanos, qué precioso es saber que hay un conjunto de palabras profundas en la Escritura y Dios las va a abrir a nosotros, las va a revelar a nosotros en la medida en que tengamos continuo contento con la palabra. No olviden el texto de Lucas 24, cuando los caminantes de Maús, Cleofas y su amigo, van platicando de lo que ha sucedido en esos 3 días anteriores. La Pascua, el Señor fue crucificado, los panes ácimos, y que unas mujeres les han espantado diciendo que el Señor ha resucitado. El Señor se acerca a ellos, platica con ellos, van camino a Emaús los 3. El Señor hace como que se va más lejos, pero él dice, no, la noche ha caído, ven, entra al mesón con nosotros. El Señor entra con ellos, parte el pan, y al partir el pan ven las marcas de los clavos. Yo no estoy seguro si fue en la muñeca donde se pusieron los clavos o en las palmas, porque el profeta dice, te tengo esculpida en las palmas de mis manos o en la palma de mis manos.
Bien, como quiera que sea, palmas o muñecas, ellos ven las marcas e inmediatamente dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Deja que Cristo abra las escrituras para ti. Dios te bendiga.